Mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes los días viernes, que es un tiempo Dios nos ha regalado para orar, para interceder, para poner nuestras debilidades delante de su presencia. Así que, como es un tiempo de oración y en todos los servicios, en todas las reuniones, es importante que empecemos orando, lo vamos a hacer. Padre Celestial, Dios de todo el universo, Jehová de los ejércitos es tu nombre, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia en Cristo Jesús. Te rogamos, mi Señor, que tú nos des el entendimiento, que tú nos puedas dar, Señor, la fortaleza, la fe, para poner por obra, Señor, todo lo que tú demandas en tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, donde ponemos delante de ti nuestras peticiones, nuestras debilidades. Que el Espíritu Santo nos guíe y puedan ser escuchadas hasta tu trono. Te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo. Oramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, por favor, les quiero pedir que me acompañen al libro de Jeremías en el capítulo 35 del 1 al 10. Jeremías capítulo 35 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josaías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Hasta ahí. El Señor Todopoderoso usaba a los profetas, a sus siervos, de distintas maneras. Y aquí vemos, que a Jeremías, uno de los profetas, le dio visiones. Estudiamos un domingo, sobre que la vasija de barro, porque también les llevó a la casa del alfarero y les mandaba hacer cosas medias extrañas. Pero ¿cuál era el punto de todo esto que Dios hacía con sus siervos los profetas? Dar una enseñanza al pueblo, como darnos una enseñanza el día de hoy. Vamos a hablar sobre la obediencia. La obediencia. Y verdaderamente, mis hermanos, obedecer es hacer totalmente lo que nos mandan, lo que nos ordenan, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna rebeldía. Eso es obedecer.
Ahora yo me puse a pensar también, qué fácil es obedecer cosas sencillas, como por ejemplo, me invento para que tengamos mayor claridad. Qué fácil es obedecer cuando Dios te diga regala ese esferográfico, cuando Dios te diga regala una chompa, no sé, un par de zapatos. Me parece fácil, pero qué difícil es obedecer cuando te pide cosas grandes. Por ejemplo, siempre he pensado en cómo Abraham obedeció a Dios cuando le pidió lo que más amaba. Ustedes saben, si son buenos lectores de la palabra de Dios, Dios le pidió a Abraham, a su hijo Isaac, su único hijo, a quien él amaba. Entonces, obedecer algo así, yo creo que se nos hace difíciles, pero cuando tenemos a Jesucristo, pero cuando realmente estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, todo es posible. Así que hermanos, vamos a hablar un poquito de la obediencia. El Señor, como les había dicho, le llevó a Jeremías a la casa de los recabitas. Y esto es importante saber quiénes eran los recabitas. Y escúcheme, consulté, los recabitas eran una orden religiosa nómada, fundada por Jonadab, hijo de Recab, que ya leímos, aquí lo nombran, en el siglo 9 antes de Cristo. Ahí fue fundada esta comunidad religiosa nómada. Nómada quiere decir que no tenía un lugar propio y su vida era de andar de allá para acá. Esto está de lo que le digo sobre esta comunidad nómada religiosa en Reyes capítulo 10, versículo 15 y versículo 23. Esto que le estoy diciendo de los recabitas, si le gusta anotar, por eso repito, está en el libro de Reyes 10, 15 y 23. Estos recabitas se negaban a vivir, como ya leímos, en casas y no utilizaban ningún producto de la vid. ¿Sabe qué tiempo obedecieron ellos esta orden de su padre Jonadab? 250 años mantuvieron ese estilo de vida impuestos por los fundadores de esta orden. 250 años obedecieron. Entonces aquí vamos nosotros comprendiendo mejor por qué Dios le envió a Jeremías a la casa de los recabitas. Versículo 2 dice así: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúceles en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Entendemos que Dios le envió a hacer esto porque Dios sabía que ellos se iban a negar. Miremos al versículo 6, porque ahí tenemos un poco de nombres de su descendencia y a quienes nomás llevó Jeremías. Versículo 6 dice: Mas ellos dijeron: No beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: No beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Y no les dijo solamente eso: Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas, subraye, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada,
y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Qué fácil que es leer. Qué fácil también por el Espíritu Santo que nos ha sido dado es comprender. Entonces entendemos que Dios le envía a Jeremías con una doble intención. Invitarles a los recabitas a que beban vino, porque Dios sabía que ellos se iban a negar, porque la orden de su padre Jonadab, ellos lo tomaron muy en serio y fueron firmes en esa orden 250 años. Solo imagínese usted, si decimos que cada generación se cuenta a los 40 años, estamos hablando por lo menos de unas 6 generaciones, de 6 generaciones que vinieron obedeciendo esta orden. ¿Cuál era la orden? Ya lo leímos 2 veces. No beber vino, no plantar nada de las uvas, no edificar casa. ¿Se da cuenta lo difícil o lo fácil que debió ser para ellos obedecer? Cuando ellos caminaban de un lado al otro, tiendas o carpas, si usted quiere, mejor para entender, e iban de un lado para otro, donde indudablemente se encontraron con ciudades edificadas, indudablemente se encontraron con plantíos de viña. En esos tiempos, en los tiempos bíblicos, tener un viñedo era símbolo de riqueza. Pero ellos se abstuvieron de todo eso, porque los fundadores, en este caso su padre, Jonadab, dio esa orden. Y lo obedecieron en todas las cosas, de generación en generación. Como le dije, 6 generaciones, que serían 240 años. ¿Por qué Dios le mandó allá al profeta Jeremías? Para hacerle ver, en contraste con la desobediencia de Israel. Para hacernos mirar hoy también cómo es posible, escúcheme por favor, cómo es posible que un pueblo obedezca a un mandamiento de un hombre. Escuche, a un mandamiento, a una orden, a una ley de un hombre. Durante 250 años, y el pueblo israelita que Dios les enviaba cada vez consecutivamente a sus profetas, era palabra de Dios, palabra divina. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué es mejor, la palabra de un hombre o la palabra de Dios? Por supuesto que su respuesta va a ser la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que a la palabra de Dios no obedezcan? A pesar de que les envió por varias veces. Mire, le invito a leer el versículo 14 de Jeremías 35. Dice así la palabra de Dios. Desde el 12, por favor, desde el versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano. Quiere decir desde años, desde que empezaron Israel, que fue formado por Dios, y sin cesar, dice el versículo 14, y no me habéis oído. Entonces aquí nos llama la reflexión. ¿Cómo es posible que un pueblo obedeció y no era algo fácil? Sus hijos, sus descendencias debieron reclamarles, estoy hablando de los recabitas, ¿por qué nosotros no tenemos casa? ¿Por qué nosotros no podemos tener plantíos de vino?
Y la contestación de ellos debió ser no, porque nuestros padres, nuestros fundadores, nos prohibieron. Es como que hoy su hijo le dice a usted, nosotros ¿por qué no podemos tener auto? ¿Por qué no podemos tener un hogar? Y usted le diga, no, porque nuestros fundadores nos prohibieron. Y esa obediencia frente a la desobediencia de Israel, que Dios les había dado todo y que eran mandamientos para vivir mejor, mandamientos para tener una vida de bendición, Israel no lo obedeció. En esta noche, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, pueblo de Dios, que aprendamos a obedecer, que ya es tiempo, mis hermanos, de obedecer a la palabra de Dios. No sé cuántos años usted esté en el Evangelio, no sé cuántas veces usted se leyó la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿cuánto usted obedece? Y esto es posible a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado al Espíritu Santo para que more en nuestras vidas y por medio de Él hacer posible la obediencia al Señor. Por favor, mire, ¿sabe cuál fue el pecado? ¿Sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva? La desobediencia. Ahí no adulteraron, no fornicaron, no robaron. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Y por la desobediencia, mis hermanos, la naturaleza caída. Y por la desobediencia, dice la palabra de Dios en Romanos, que por la desobediencia de un hombre, todo el mundo es constituido pecador. Fíjese, es la desobediencia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos? Sacrificios, holocaustos, les dijo Dios a los israelitas, si ustedes no me obedecen. Yo le invito, por favor, a que vayamos rápidamente a Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, el capítulo 15, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo Dios? Usted hoy, vamos primero con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel podía sacrificar miles de ovejas, presentar holocaustos, presentar ofrendas de la cosecha de sus terrenos. Pero Dios les dice, ¿de qué sirve todo eso si ustedes no me obedecen? Hoy podríamos decir, ¿de qué sirve que usted, con esto, ojo, no le estoy diciendo que no se congregue, no le estoy diciendo, pero ¿de qué sirve que se congregue? ¿De qué sirve que dé ofrenda? ¿De qué sirve que sepa orar? ¿De qué sirve que se estudie la Biblia si no hay obediencia? ¿Qué nos está diciendo Dios en Primera de Samuel 15, 22? Que a Él no le agrada la religiosidad. Él quiere obediencia. La vida de un cristiano se mide por la obediencia. La vida de un cristiano se mide por los frutos. Y eso nos está diciendo en esta noche. Así que, hermanos, yo les invito, es tiempo de obedecerle al Señor. Usted me conoce. Siempre le invito a que lleve papel y lápiz, a que anote, revise, para que usted pueda retener esa palabra y más allá de retener, que Dios nos ayude a ponerla por obra. Voy terminando, por favor. Yo les invito, vayamos ahora al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Hebreos, por favor, en el Nuevo Testamento. Bien, dice en Hebreos capítulo 2, del versículo
1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Escuche por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se está refiriendo a la ley de Moisés. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justa disciplina. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes? Los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Usted que me escucha y hermanos queridos, hoy la palabra de Dios que usted tiene en sus manos, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue anunciada primero por el Señor, fue confirmada por los apóstoles y fue reconfirmada por señales y prodigios del Espíritu Santo. Para que usted sepa y usted entienda que la palabra del Señor es veraz. Si en la ley de Moisés a los que desobedecieron Dios les disciplinó, ¿cómo cree que no nos va a disciplinar si nosotros no obedecemos? Y hermanos queridos, si obedecemos es por nuestro bien. Cuando aquí quiero aclarar, dice en Hebreos 2:3, si descuidamos una salvación tan grande, lo que está diciendo ahí que la grandeza de la salvación se confirma por 3 hechos. La palabra anunciada del Señor, por eso usted y yo somos salvos. Es confirmada la salvación porque los apóstoles la volvieron a repetir. Y es confirmada la salvación porque el Espíritu Santo lo convence con señales y prodigios. La palabra que nos da salvación. No está hablando de perder la salvación. Nos está hablando de no escuchar la palabra que nos dio la salvación. Y nos invita a que lo hagamos, como leí el versículo 1, con más diligencia. Con más diligencia. Mis hermanos, voy terminando. Obedezcamos la palabra de Dios. Esto trae bienestar a tu vida y a tu familia. Y con Cristo realmente es posible, porque nos ha dado al Espíritu Santo y con Él podemos obedecer toda su palabra. Ha sido un gusto estar con ustedes, mis hermanos. Vamos a orar y usted en su casa, como es costumbre, si tiene peticiones, debilidades, que decirle al Señor, hágalo con reverencia, postrándose ante su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte las gracias siempre por tu santa palabra. Es ella la que nos redarguye, es ella la que llega a nuestro corazón. Y en esta noche, tú nos has hablado de la obediencia. Es verdad, Señor. ¿Cómo es posible que otra gente que no te tiene a ti? ¿Cómo es posible como en ese entonces esa comunidad religiosa obedeció al pie de la letra a un hombre e Israel no te obedecía a ti, que eres el Dios poderoso, el Dios de imposibles? Mi Señor, no estamos lejos la iglesia. Te rogamos, Padre, que por el Espíritu Santo nos ayudes a poner por obra lo que tú hablas a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te pido este favor en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, por favor, continúen en su casa. Que Dios les bendiga y Dios mediante nos veremos el día domingo a las 9 de la noche. Un abrazo, mis hermanos. Hasta pronto.